Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Aquellas que me congelaron el alma y me hicieron dudar de todo lo que había construido durante 53 años de vida. Me llamo Ricardo Fernández. Tengo 65 años. Y durante 3 décadas creí que había formado una familia sólida basada en el respeto y el amor. Pero a veces la vida tiene formas extrañas de mostrarte que estabas equivocado. Todo comenzó un viernes por la tarde. Recuerdo perfectamente ese día, porque era el cumpleaños de mi difunta esposa, Clara. Habían pasado 2 años desde que la perdí, y cada aniversario se sentía como si alguien arrancara un pedazo de mi corazón. Ese día en particular, estaba en mi pequeña ferretería, el negocio que levanté con mis propias manos hace 35 años. Era más que un local comercial, era mi refugio, mi orgullo, el testimonio de todo lo que había logrado sin ayuda de nadie. Las paredes olían a madera recién cortada y aceite de máquinas. Cada herramienta colgada en su lugar exacto, cada tornillo en su cajón correspondiente. Ese orden era mi forma de mantener el control cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Mi hijo Diego, de 32 años, había estado trabajando conmigo desde hacía 6 meses. Bueno, trabajando es un decir generoso. Más bien aparecía cuando quería, siempre con su teléfono en la mano, siempre con una excusa nueva. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta historia cambió mi vida para siempre. Y tal vez pueda cambiar la tuya también. Esa tarde, mientras organizaba un pedido de clavos y tuercas, escuché su voz detrás de mí. No la voz cariñosa del hijo que me abrazaba cuando era pequeño, sino una voz llena de algo que no supe identificar en ese momento. Desprecio, tal vez. O peor aún, indiferencia total. Diego, te necesito para que me ayudes a cargar estas cajas al almacén. Le dije sin voltearme, pensando que tal vez ese día sería diferente. Tal vez ese día mi hijo recordaría que yo era su padre, no solo un anciano que le estorbaba en su camino hacia no sé dónde. El silencio que siguió duró una eternidad. Cuando finalmente me giré para mirarlo, lo que vi me partió el corazón. Estaba ahí apoyado contra el mostrador con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. Su esposa Natalia estaba a su lado, y en sus ojos reconocí esa misma mirada. Fría, calculadora, impaciente. «Papá, necesitamos hablar», dijo Diego con un tono que helaba la sangre. Y entonces soltó las palabras que cambiarían todo. Las palabras que me demostraron que el hijo que creía conocer había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por alguien que yo no reconocía. «Mira, viejo, ya no puedo seguir así. Este negocio me da vergüenza. Me das vergüenza tú con tus manos sucias, tu ropa vieja, tu forma de ser. Mis amigos se ríen cuando les digo que mi padre vende tornillos. Natalia y yo queremos algo mejor, ¿entiendes? Y tú nos estás deteniendo». El mundo se detuvo. El ruido de la calle desapareció. El tic-tac del viejo reloj en la pared se convirtió en un martillo golpeando mi pecho. Me quedé ahí con una caja de tornillos en las manos, mirando al hombre que alguna vez fue mi pequeño, el niño que lloraba cuando se caía y corría a mis brazos, buscando consuelo. Pero lo peor no fueron las palabras. Lo peor fue lo que vino después. Me llamo Ricardo Fernández. Tengo 65 años. Y durante 53 años de vida creí que había hecho las cosas bien. Nací en un pueblo pequeño, a las afueras de Madrid, donde el honor y la palabra valían más que cualquier documento firmado. Mi padre era carpintero, un hombre de manos ásperas y corazón suave, que me enseñó que el trabajo honesto era la única herencia que valía la pena dejar. Mamá murió cuando yo tenía 12 años, y papá nos crió a mí y a mis 2 hermanas con lo poco que ganaba tallando muebles. Aprendí desde niño que nada en esta vida es gratis. Trabajé desde los 14 años en cualquier cosa que me diera unos pesos. Repartía periódicos antes del amanecer. Limpiaba talleres mecánicos, los fines de semana ayudaba en la cosecha durante el verano. Cada moneda que ganaba la guardaba en una lata oxidada bajo mi cama, soñando con el día en que pudiera hacer algo más grande que simplemente sobrevivir. Conocí a Clara cuando tenía 24 años. Ella trabajaba en una panadería cerca de la plaza del pueblo, y cada mañana yo pasaba solo para verla sonreír.
Tenía una risa que iluminaba todo el local y unos ojos verdes que parecían ver lo mejor de las personas, incluso cuando no había mucho que ver. Me tomó 3 meses reunir el valor para hablarle. Otros 6 para pedirle que fuera mi novia. Y 2 años más para ahorrar lo suficiente para una boda humilde, pero llena de amor. Nos casamos un sábado de primavera bajo un cielo tan azul que parecía pintado especialmente para nosotros. No teníamos mucho, solo un cuarto alquilado y montañas de esperanza. Clara quedó embarazada a los 3 meses de casados. Diego nació en diciembre bajo la primera nevada del año. Recuerdo sostenerlo por primera vez, sintiendo su peso diminuto en mis brazos, pensando que finalmente entendía el significado de la palabra milagro. Para cuando Diego cumplió 2 años, yo había juntado lo suficiente para abrir mi ferretería. Era un local pequeño, en una esquina poco transitada con paredes descascaradas y un techo que goteaba cuando llovía. Pero era mío. Lo llamé Ferretería San José, en honor a mi padre que había fallecido el año anterior, sin ver realizado mi sueño. Trabajé 18 horas al día durante los primeros años construyendo una reputación de honestidad y buenos precios. Clara me ayudaba cuando podía trayendo a Diego en su cochecito mientras yo atendía a los clientes. Los años pasaron. El negocio creció. Nos mudamos a una casa más grande. Diego fue a una buena escuela. Le compré su primera bicicleta, pagué sus clases de fútbol. Estuve en cada partido, aunque significara cerrar la tienda temprano. Cuando cumplió 15 años, Clara me dijo que estaba orgullosa del hombre en el que me había convertido, del padre que era para nuestro hijo. Esas fueron las últimas palabras lindas que me dijo antes del accidente. El cáncer se la llevó en 8 meses. 8 meses de verla consumirse, de escucharla decirme que cuidara de Diego, que no lo dejara solo. En su lecho de muerte me hizo prometer que mantendría unida a nuestra familia, que le daría a nuestro hijo todo el amor que ella ya no podría darle. Prometí. Con lágrimas corriendo por mi rostro, agarrando su mano fría, prometí que cumpliría su última voluntad. Y lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Después de que Clara murió, me dediqué por completo a Diego. Pagué su universidad, sus viajes de estudio, sus salidas con amigos. Cuando se graduó con un título en administración de empresas, creí que finalmente había hecho algo bien. Mi hijo era un profesional, alguien que Clara estaría orgullosa de ver. Le ofrecí un puesto en la ferretería pensando que podríamos trabajar juntos, que tal vez él modernizaría el negocio, y juntos lo haríamos crecer aún más. Pero algo había cambiado en Diego. O tal vez siempre había estado ahí, y yo era demasiado ciego para verlo. Conoció a Natalia en la universidad, una chica de familia, acomodada que miraba mi ferretería como si fuera una enfermedad contagiosa. Desde el principio, noté cómo ella influía en él, cómo poco a poco mi hijo comenzaba a avergonzarse de lo que yo hacía, de quién yo era. Se casaron 6 meses después de graduarse en una ceremonia cara que yo financié, vendiendo parte de mis ahorros. Después de la boda, Diego empezó a trabajar conmigo, pero su corazón nunca estuvo en la ferretería. Llegaba tarde, se iba temprano, pasaba horas en su teléfono ignorando a los clientes. Natalia venía ocasionalmente, pero siempre con cara de asco, como si tocar una llave inglesa la fuera a contaminar. Empezó a comentar que Diego merecía algo mejor, que con su educación no debería estar vendiendo tornillos como un comerciante cualquiera. Y así llegamos a ese viernes por la tarde. El día que mi mundo se derrumbó con una simple frase. El día que descubrí que había criado a un extraño. Era un domingo cualquiera cuando todo explotó. 3 semanas habían pasado desde aquella conversación en la ferretería, 3 semanas, donde intenté convencerme de que había malinterpretado las palabras de Diego, que tal vez el estrés lo había hecho hablar sin pensar. Yo, como el tonto que era, decidí invitarlos a comer a casa. Pensé que una comida familiar como las que solíamos tener cuando Clara vivía podría arreglar las cosas. Qué equivocado estaba. Pasé toda la mañana del sábado limpiando la casa. Lavé las ventanas hasta que brillaron, pasé la aspiradora 3 veces, até las cortinas que Clara había cosido con sus propias manos. La casa olía a lavanda y limón exactamente como a ella le gustaba.
Fui al mercado temprano y compré los ingredientes para hacer paella, el plato favorito de Diego cuando era niño. Recordé cómo solía pararse en una silla junto a mí en la cocina, observando con ojos enormes mientras yo sofreía el arroz, preguntándome por qué el azafrán hacía que todo se volviera dorado. El domingo amaneció soleado. A través de la ventana de mi habitación podía ver el jardín trasero, donde Diego había jugado de niño. El columpio que le construí todavía colgaba del viejo roble oxidado y quieto, como un fantasma de tiempos más felices. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque la comida no era hasta las 2 de la tarde. No podía dormir. Una parte de mí, la parte que todavía creía en los milagros, pensaba que tal vez ese día mi hijo recordaría quién era yo realmente. No un viejo avergonzante, sino el hombre que había sacrificado todo por él. Preparé la paella con el mismo cuidado con el que un artista pinta su obra maestra. Corté los pimientos en tiras perfectas. Pelé cada gamba con paciencia, medí el caldo con precisión. La cocina se llenó del aroma del sofrito, ese olor que siempre había significado hogar, familia, amor. Puse la mesa con el mantel blanco que usábamos para las ocasiones especiales. Saqué la vajilla de porcelana que Clara había heredado de su abuela. En el centro coloqué un jarrón con rosas amarillas, sus flores favoritas. A las 2 en punto sonó el timbre. Respiré profundo, me limpié las manos en el delantal y fui a abrir la puerta con una sonrisa que esperaba se viera genuina. Diego y Natalia estaban ahí, pero algo en sus rostros me hizo sentir un escalofrío que nada tenía que ver con el viento de octubre que soplaba afuera. Natalia llevaba un vestido caro que probablemente costaba más que mi renta mensual, y Diego vestía un traje que yo no le conocía. Se veían como extraños elegantes que habían tocado la puerta equivocada. «Pasen, pasen», dije haciéndome a un lado. «Hice paella, la que te gustaba de niño, Diego. ¿Te acuerdas?» Mi hijo entró sin mirarme a los ojos. Natalia me dio 2 besos en las mejillas, pero fue como besar hielo. Sus labios apenas rozaron mi piel, y pude oler su perfume caro, ese tipo de fragancia que grita dinero y distancia. Se sentaron en la sala mientras yo les servía unos refrescos. Noté cómo Natalia miraba alrededor con una expresión que solo puedo describir como evaluación. Como si estuviera calculando cuánto valía cada objeto, cada mueble, cada rincón de la casa que yo había comprado con el sudor de 30 años de trabajo. «La mesa está lista», anuncié después de unos minutos de silencio incómodo. «Pasemos al comedor». Nos sentamos alrededor de la mesa. Yo en la cabecera donde siempre me había sentado, Diego a mi derecha, donde solía sentarse cuando era niño, y Natalia frente a él. El lugar de Clara a mi izquierda permanecía vacío. Nunca había podido poner a nadie más ahí. Serví la paella con manos que temblaban ligeramente, llenando sus platos con generosas porciones. El arroz había quedado perfecto, dorado y suelto, con el punto exacto de sal que Clara me había enseñado a lograr. «Buen provecho», dije, levantando mi copa de agua en un brindis silencioso hacia el lugar vacío de mi esposa. Diego tomó el tenedor sin entusiasmo. Natalia ni siquiera lo tocó. Se quedó mirando el plato como si le hubiera servido veneno. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando mis hombros, ahogándome lentamente. Intenté comer, pero cada bocado se sentía como tragar piedras. El arroz que tanto esfuerzo me había costado preparar sabía a cenizas en mi boca. Entonces Natalia habló. Su voz era dulce, pero había un filo debajo de esa dulzura, como una navaja envuelta en terciopelo. «Ricardo, Diego y yo hemos estado hablando mucho últimamente. Sobre el futuro, sobre nuestros planes». Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y continuó mirándome directamente a los ojos. «Verás, estamos en una etapa de nuestras vidas donde necesitamos estabilidad, seguridad. Diego tiene tanto potencial, pero la ferretería lo está limitando». Levanté la vista de mi plato. Diego seguía sin mirarme, como un cobarde que deja que su esposa pelee sus batallas. Notaba cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el tenedor, empujando los granos de arroz de un lado a otro sin probar bocado. «¿Qué quieres decir con limitando?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Natalia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que no era bondad. «Lo que quiero decir es que Diego merece algo mejor que pasar sus días vendiendo tornillos a obreros».
Él tiene un título universitario. Tiene contactos. Tiene un futuro brillante si tan solo tuviera el capital para empezar su propio negocio. Un negocio real, no una ferretería de barrio. Las palabras cayeron como martillazos, cada una golpeando un poco más profundo que la anterior. Miré a Diego esperando que dijera algo que la contradijera, que defendiera el negocio que había sido el sustento de nuestra familia durante 3 décadas. Pero mi hijo permaneció en silencio con la mirada fija en su plato como un niño regañado que espera que la tormenta pase. Diego, dije con voz que intentaba mantenerse firme. ¿Es esto lo que tú piensas también? Finalmente mi hijo levantó la vista. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era odio. El odio al menos es una emoción fuerte, una conexión. Lo que vi fue indiferencia. Completa y total indiferencia hacia el hombre que lo había criado, alimentado, educado, amado incondicionalmente durante 32 años. Papá carraspeó limpiándose la garganta. Mira, no es nada personal. Es solo que Natalia y yo tenemos planes. Planes grandes. Y para ser honesto, la ferretería no forma parte de esos planes. De hecho, nos está frenando. Frenando, repetí, sintiendo cómo se formaba un nudo en mi garganta. ¿Cómo es que el negocio que pagó tu educación, tu boda, tu vida entera, te está frenando? Natalia intervino de nuevo, su voz ahora con menos dulzura y más impaciencia. No te hagas la víctima, Ricardo. Sabes perfectamente lo que queremos decir. Diego ha sacrificado meses de su vida ayudándote en ese lugar polvoriento y que ha ganado nada. Mientras tanto, nuestros amigos están comprando casas, invirtiendo en negocios rentables, progresando. Y nosotros estamos estancados por tu terquedad de no soltar ese negocio obsoleto. Obsoleto, repetí la palabra como si fuera veneno. La ferretería que construí con mis propias manos. El lugar donde tu esposo aprendió el valor del trabajo duro. Obsoleto. Diego dejó caer su tenedor con un sonido metálico que resonó en el silencio. La verdad, papá, es que sí. Es obsoleto. Todo está en Internet ahora. La gente compra en línea. Nadie va a ferreterías de barrio como la tuya. Es cuestión de tiempo antes de que quiebres, y francamente no queremos estar ahí cuando eso pase. Sus palabras fueron como puñaladas, pero lo peor estaba por venir. Natalia sacó una carpeta de su bolso, una carpeta que había estado escondida todo este tiempo. La puso sobre la mesa, sobre el mantel blanco de Clara, junto a la paella que nadie había tocado. Por eso continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hemos preparado una propuesta. La casa está a tu nombre, papá, y vale bastante. El barrio se ha revalorizado mucho en los últimos años. Si vendes la casa y nos das el dinero, Diego podría empezar su empresa de consultoría. Es una inversión en el futuro. En tu futuro también, porque obviamente te cuidaríamos cuando seas mayor. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos, estimaciones de valor de la casa, proyecciones de negocio, todo meticulosamente planeado. Habían estado calculando el valor de mi casa, de mi vida, como si fuera un simple producto en un estante. Y en ese momento comprendí algo terrible. Comprendí que esto no había sido espontáneo. Esto había sido planeado durante semanas, tal vez meses. La invitación a trabajar en la ferretería, la paciencia fingida, todo había sido parte de un plan. Y yo pregunté con voz quebrada, si vendo mi casa, ¿dónde vivo? Natalia se encogió de hombros con una indiferencia que me cortó la respiración. Bueno, podrías alquilar algo pequeño, o podrías considerar una residencia de ancianos. Hay unas muy bonitas en las afueras. Estarías con gente de tu edad, tendrías cuidados médicos. Sería lo mejor para todos. Lo mejor para todos, susurré sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a romperse. ¿Te refieres a lo mejor para ustedes? Diego finalmente habló, pero su tono era de frustración, no de arrepentimiento. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Solo te estamos pidiendo que seas razonable. No te estamos pidiendo que nos regales nada, solo que inviertas en nosotros, como nosotros invertiremos en tu cuidado cuando lo necesites. Miré a mi hijo. Realmente lo miré, y me di cuenta de que el niño que había sido el niño que lloraba cuando se raspaba las rodillas, el niño que me abrazaba cada noche antes de dormir, estaba muerto. En su lugar había un extraño con su cara,
Un extraño que me veía como un obstáculo, como una cuenta bancaria con patas, como algo obsoleto que debía ser desechado. De pronto mi hijo dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido que resonó en el comedor como un disparo. El metal contra la porcelana de Clara. Y entonces dijo algo que me congeló el alma, algo que nunca podré olvidar mientras viva. ¿Sabes qué, papá? Ya basta de esta actuación de mártir. Estoy harto. Natalia tiene razón. Tú y tu maldita ferretería me dan vergüenza. Me das vergüenza tú. Con tus manos siempre sucias, con tu olor a grasa y metal, con tu forma de hablar como un campesino. Mis amigos se burlan cuando les digo que mi padre vende clavos. ¿Entiendes eso? Me ponen apodos. Me tratan como si fuera menos porque mi papá es un simple ferretero. El mundo dejó de girar. El tic-tac del reloj de pared se detuvo. El aire se volvió tan espeso que no podía respirar. Me quedé ahí con mi tenedor a medio camino hacia mi boca, mirando a este hombre que había salido de mi cuerpo, de mi sangre, de mi amor, diciéndome que yo era su vergüenza. Su vergüenza. Las palabras seguían saliendo de su boca como veneno. Toda mi vida he tenido que cargar con el peso de ser el hijo del ferretero. Cuando iba a la escuela, los otros niños tenían padres abogados, doctores, empresarios. Y yo tenía que decir que mi papá vendía tornillos. ¿Sabes lo humillante que es eso? Cada palabra era una cuchillada. Pero me obligué a permanecer sentado, a no mostrar cuánto me estaba destrozando. Miré a Natalia, que observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada en sus labios pintados de rojo. Esto era lo que ella había querido todo el tiempo. Esto era su obra maestra. Había convertido a mi hijo en esto, en este monstruo que escupía veneno sobre el hombre que le había dado la vida. Diego, susurré mi voz, apenas un hilo quebrado. Esos tornillos que tanto te avergüenzan pagaron cada libro que leíste, cada uniforme que usaste, cada comida que comiste. Se levantó de golpe tan violento que su silla casi cayó hacia atrás. Su cara estaba roja, las venas de su cuello marcadas por la rabia. Una rabia que no sabía de dónde venía porque yo nunca le había hecho nada más que amarlo, protegerlo, darle todo lo que necesitaba y más. Eso es exactamente lo que haces siempre. Recordarme que te debo todo. ¿Sabes qué, viejo? Estoy cansado de deberte. Estoy cansado de sentir que tengo que agradecerte por hacer lo mínimo que un padre debe hacer. Me alimentaste, me vestiste. ¿Y qué? Es tu maldita obligación. Eso no te hace un santo. Eso te hace una persona normal que cumplió con su deber. Natalia se levantó también poniéndose al lado de Diego como una sombra venenosa. Ricardo, creo que deberías escuchar lo que tu hijo tiene que decir. Lleva años guardándose esto. Quizás sea hora de que enfrentes la verdad. La verdad, repetí sintiendo cómo se formaba algo duro y frío en mi pecho. ¿Cuál verdad? La verdad de que sacrifiqué mi juventud, mi salud cada hora de cada día para que él tuviera una vida mejor que la mía. La verdad de que su madre murió pidiéndome que lo cuidara. Y eso es exactamente lo que he hecho. No metas a mi madre en esto, gritó Diego, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento o dolor. Eran lágrimas de rabia pura. Siempre la usas como excusa. Mamá hubiera querido esto, mamá hubiera querido aquello. ¿Sabes qué? Mamá está muerta. Lleva 2 años muerta y tú sigues viviendo en el pasado aferrado a esa maldita ferretería como si fuera lo único que importa en el mundo. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas temblaban, pero me negué a mostrar debilidad. No frente a ellos, no en la casa que Clara y yo habíamos convertido en un hogar con años de amor y sacrificio. Tienes razón, dije con voz más firme de lo que me sentía. Tu madre está muerta. Pero al menos ella conoció el significado de la lealtad, del respeto, del amor verdadero, cosas que evidentemente yo fallé en enseñarte. Diego dio un paso hacia mí, su dedo índice apuntando acusadoramente a mi pecho. Fallaste en muchas cosas, papá. Fallaste en darme una vida normal. Fallaste en ser alguien de quien yo pudiera estar orgulloso. Y ahora estás fallando en hacer lo correcto, que es ayudar a tu hijo cuando más te necesita. Ayudarte, casi me reí, pero el sonido que salió de mi garganta era más un sollozo contenido. ¿Llamas ayuda a vender mi casa, el último pedazo de tu madre que me queda, para que tú puedas jugar a ser empresario?
Llamas ayuda a mandarme a un asilo mientras tú y tu esposa viven la gran vida con mi dinero. Natalia cruzó los brazos, su paciencia aparentemente agotada. No es tu dinero, Ricardo. Es capital muerto. Es una casa que está desperdiciándose con un viejo solitario que ni siquiera puede mantenerla bien. Mira este lugar. Las paredes necesitan pintura, las tuberías son viejas, el jardín es un desastre. Estás dejando que todo se pudra por tu terquedad. Esta casa, dije con voz temblorosa, señalando las paredes que efectivamente necesitaban pintura. La compré hace 25 años trabajando doble turno durante 3 años. Clara eligió cada cortina, cada cuadro, cada maldito clavo en estas paredes. Aquí nació Diego. Aquí dimos nuestros primeros pasos como familia. Y ustedes quieren que la venda como si fuera un mueble viejo. Diego se pasó las manos por el pelo con frustración. Exacto, papá. Es solo una casa, ladrillos y cemento. No es mamá. No es nada más que una propiedad que vale dinero. Dinero que podría estar haciendo algo productivo en lugar de simplemente existir. Solo una casa, repetí sintiendo como cada palabra era un puñal en mi corazón. Para ti es solo una casa. Para mí, es donde tu madre murió en mis brazos. Es donde te enseñé a caminar. Es donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Pero claro, para ti solo son ladrillos y cemento. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los tres nos quedamos ahí formando un triángulo de dolor y resentimiento en el comedor donde tantas veces habíamos compartido comidas felices. La paella seguía en la mesa intocada, enfriándose, convirtiéndose en una metáfora perfecta de nuestra familia destruida. Entonces Natalia jugó su carta final, la que había estado guardando todo este tiempo. Ricardo, si no aceptas nuestra propuesta, Diego, y yo tendremos que tomar medidas más drásticas. Tengo contactos abogados. Podemos demostrar que ya no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos, que necesitas un tutor legal. Alguien que tome decisiones por ti. ¿Me estás amenazando?, pregunté incrédulo. ¿En serio estás amenazando con declararme incapaz? No es una amenaza, respondió con una calma aterradora. Es una opción. Una que preferimos no usar, pero que usaremos si es necesario. Mira los hechos, vives solo. Tienes 65 años. A veces olvidas cosas. La ferretería apenas da ganancias. Un juez podría fácilmente determinar que necesitas ayuda para manejar tus finanzas. Diego, dije, girándome hacia mi hijo, mi última esperanza de que quedara algo de humanidad en él. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que tu esposa me amenace con quitarme mi libertad, mi dignidad, todo lo que soy? Mi hijo me miró con ojos fríos, ojos de extraño. Papá, nadie te está quitando nada. Solo te estamos ofreciendo una solución. Si cooperas todo, será fácil y amistoso. Si te niegas, bueno, entonces tendremos que protegerte de ti mismo. Protegerme de mí mismo, repetí las palabras como si fueran de un idioma extranjero. Esto no puede estar pasando. No puede ser que el hijo que crié, que amé más que a mi propia vida, esté ahí parado amenazándome. Natalia abrió su bolso y sacó más documentos. Los puso sobre la mesa con movimientos calculados como un jugador de ajedrez haciendo jaque mate. Estos son formularios para iniciar el proceso de tutela. Ya tenemos testigos dispuestos a declarar sobre tu estado mental. Don Esteban de la panadería nos contó que el mes pasado olvidaste cobrarle. La señora Martínez dice que a veces no recuerda cerrar la ferretería con llave. Son pequeñas cosas, pero suman. Pequeñas cosas, dije con voz hueca. Olvidar cobrar una vez porque un cliente era un viejo amigo que estaba pasando por dificultades. Dejar la puerta sin llave porque confío en mi barrio. Esas son tus pruebas de que estoy senil. Diego intervino su tono ahora intentando sonar razonable, casi paternal, lo cual era obsceno viniendo de mi propio hijo. Papá, solo queremos lo mejor para ti. No puedes seguir viviendo así aferrado al pasado. Mamá se hubiera preocupado por verte así tan solo, tan terco. Ella hubiera querido que aceptaras nuestra ayuda. No te atrevas, mi voz subió por primera vez. No te atrevas a hablar por tu madre. Clara me conoció mejor que nadie en este mundo,
Y ella jamás hubiera querido que vendiera nuestra casa, que abandonara el negocio que construimos juntos, que me rindiera para satisfacer la avaricia de dos personas que no conocen el significado de la palabra sacrificio. Diego dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado. Ahí está, dijo amargamente. El verdadero tú, el mártir, el santo que ha sacrificado todo. Pues sabes qué, papá, estoy harto de tus sacrificios. Estoy harto de vivir a la sombra de tu supuesta grandeza. No son supuestos sacrificios, grité, y mi voz se quebró. Fueron reales. Cada hora extra que trabajé, cada comida que me salté para que tú pudieras comer, cada sueño que abandoné para que tú pudieras perseguir los tuyos. Todo fue real. Y ahora vienes aquí a la casa que construí para ti y me dices que te avergüenzo. Natalia se acercó a Diego tomándolo del brazo en un gesto posesivo. Creo que esta conversación ya no es productiva. Ricardo, te vamos a dar una semana para que pienses en nuestra propuesta. Una semana para que decides si quieres hacer esto por las buenas o por las malas. Pero de una forma u otra, esto va a suceder. ¿O qué?, pregunté sintiendo cómo una extraña calma comenzaba a apoderarse de mí. Me meterán en un asilo en contra de mi voluntad. Me quitarán todo lo que he trabajado durante 50 años. Si es necesario, respondió Natalia sin pestañear. Por tu propio bien, por supuesto. Diego evitaba mi mirada. Ya no era el hombre furioso de hace unos minutos. Ahora parecía incómodo un niño que sabe que está haciendo algo malo pero no tiene el valor para detenerse. Papá, solo piénsalo. Es lo mejor para todos. Para todos, repetí. Menos para mí. Se dirigieron hacia la puerta. Lo seguí, mi cuerpo moviéndose en automático mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de pasar. En el umbral, Diego se dio vuelta una última vez. Tenías una semana, papá. Espero que tomes la decisión correcta. Los vi alejarse por el camino que yo mismo había pavimentado hace años. Subir al auto caro que probablemente habían comprado con dinero que deberían haber ahorrado y desaparecer por la calle. Me quedé ahí parado en la puerta de mi casa, de mi hogar, de mi vida, sintiendo como todo lo que había creído verdadero se desmoronaba a mi alrededor. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis piernas finalmente cedieron, y me deslicé hasta quedar sentado en el suelo del recibidor. El mismo recibidor donde Clara solía esperar a Diego después de la escuela. El mismo suelo donde habíamos jugado a las cartas en las noches de invierno. El mismo espacio que ahora se sentía como una prisión de recuerdos que me ahogaban. La paella seguía en la mesa. Las rosas amarillas comenzaban a marchitarse en el jarrón. El mantel blanco de Clara tenía ahora manchas de agua donde las copas habían sudado. Todo era exactamente igual y completamente diferente al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. Pensé en Clara, en cómo ella siempre supo ver lo mejor en las personas. Me pregunté si ella habría visto esto venir, si habría notado señales que yo fui demasiado ciego para ver. Si en su lecho de muerte, cuando me hizo prometer que cuidaría de Diego, ella sabía que algún día Diego sería quien me destruiría. Me pregunté dónde había fallado como padre. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué debería haber hecho diferente? ¿Lo consentí demasiado? No fui lo suficientemente estricto. Debí haberle enseñado el valor del dinero haciendo que trabajara desde joven como mi padre hizo conmigo. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como buitres, cada una picoteando un pedazo diferente de mi confianza, de mi autoestima, de mi fe en mí mismo. Pero bajo todo ese dolor, bajo toda esa confusión y angustia, algo más comenzaba a crecer. Algo frío y duro y claro. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. Porque si algo me había enseñado la vida, si algo había aprendido construyendo un negocio desde cero, es que uno no sobrevive siendo débil. Uno no triunfa siendo una víctima. Y yo no iba a convertirme en una víctima de mi propio hijo. Esa noche no dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz. Me das vergüenza, viejo. Las palabras resonaban en mi cabeza como un disco rayado repitiéndose una y otra vez, hasta que pensé que me volvería loco.
Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada y caminé por la casa oscura como un fantasma en su propia tumba. Mis pies me llevaron a la habitación de Diego, la que había sido suya durante 18 años antes de que se mudara. Nunca la había cambiado. Las paredes todavía tenían los pósters de sus equipos de fútbol favoritos ya descoloridos por el tiempo. Su escritorio aún guardaba algunos libros de la escuela. En la repisa había trofeos de torneos que probablemente ya ni recordaba. Me senté en su cama en el mismo lugar donde solía sentarme cuando era pequeño y tenía pesadillas. Cuántas noches había pasado aquí consolándolo después de un mal sueño. Le acariciaba el pelo hasta que se volvía a dormir, susurrándole que papá estaba aquí, que nadie le haría daño mientras yo estuviera vivo. Qué irónico. Resulta que el daño no vendría de afuera, vendría de adentro, vendría de él mismo. Tomé una foto de su mesita de noche. Era de su 10º cumpleaños. Diego soplaba las velas de un pastel que Clara había pasado 2 días decorando. Yo estaba a su lado, mi mano en su hombro, sonriendo con un orgullo que se sentía tan real en esa imagen que casi podía tocarlo. ¿Qué le pasó a ese niño? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me había mirado con desprecio pocas horas antes? Repetí cada palabra, cada mirada, cada gesto de esa horrible comida. Traté de encontrar el momento en que todo se había descarrilado. Fue cuando conoció a Natalia. Fue antes, durante la universidad, cuando comenzó a avergonzarse de sus orígenes. ¿O había sido siempre así? Y yo había sido demasiado ciego para verlo. Me pregunté qué hice mal. La pregunta me quemaba por dentro como ácido. Volví a repasar cada decisión que había tomado como padre. Debí haber sido más estricto, menos indulgente. Debí haberle dicho que no más veces. Debí haberlo obligado a trabajar en la ferretería desde más joven para que aprendiera el valor del dinero. Clara siempre decía que yo era demasiado blando con él, que le daba todo lo que pedía, pero es que no podía negarle nada. Cuando me miraba con esos ojos grandes y me pedía algo, veía al niño vulnerable que necesitaba mi protección. Nunca vi al hombre egoísta en el que se convertiría. Salí de su habitación y fui a la cocina. La paella seguía en la mesa, ahora completamente fría. El olor que antes había sido reconfortante, ahora me revolvía el estómago. Tiré todo a la basura plato por plato. Cada cucharada de arroz que había preparado con tanto amor acabó en el bote de basura. Vi la vajilla de la abuela de Clara manchada de salsa de tomate y pensé en romperla toda, en hacer pedazos cada plato. Pero no lo hice. Eso sería rendirme. Eso sería dejar que el dolor me controlara. En lugar de eso, lavé cada plato meticulosamente. Tallé cada tenedor hasta que brilló. Sequé cada copa con el trapo de cocina que Clara había bordado con nuestras iniciales. Era casi las 5 de la mañana cuando terminé. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa. Me serví un café y me senté en la mesa donde horas antes había escuchado a mi hijo decirme que yo era su vergüenza. El café estaba amargo. O tal vez todo sabía amargo ahora, ya no podía distinguir. Clara susurré al aire vacío. ¿Qué hago? Necesito que me digas qué hacer. Pero Clara no respondió. Clara llevaba 2 años bajo tierra en el cementerio San Miguel, bajo un roble que ella había elegido porque le gustaba cómo su sombra dibujaba patrones en el suelo. Clara se había ido y me había dejado solo para enfrentar esto. Recordé nuestras conversaciones sobre Diego cuando era niño. Ella siempre decía que era especial, que tenía algo diferente. Será alguien importante, solía decir. Nuestro hijo hará grandes cosas. Y yo le creía. Siempre le creí, porque Clara tenía esa habilidad de ver lo mejor en las personas. Pero ahora me preguntaba si no habíamos estado criando a un monstruo, mientras creíamos estar criando a un hombre de bien. Si cada capricho que le habíamos dado, cada excusa que le habíamos puesto, cada castigo que habíamos suavizado, había contribuido a crear a este hombre que me veía como un estorbo en su camino hacia la riqueza. El sol terminó de salir. La luz entraba por la ventana de la cocina, iluminando las tazas que colgaban de sus ganchos. Clara había comprado cada una en algún mercadillo o tienda de antigüedades. Cada taza tenía una historia, como todo en esta casa.
como toda mi vida. Fui al baño y me miré en el espejo. Un viejo me devolvió la mirada. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo me había convertido en este hombre de pelo gris? Arrugas profundas alrededor de los ojos, manos callosas y piel curtida por años de trabajo bajo el sol. Mi padre había envejecido de la misma manera, trabajando, dando todo por sus hijos, y murió solo en una cama de hospital sin nada más que su honor intacto. Era ese mi destino. Morir solo, despojado de todo lo que había construido, recordado solo como el viejo terco que se negó a entregar su casa. Toqué mi reflejo en el espejo. Las mismas manos que habían construido la ferretería, las mismas que habían sostenido a Diego cuando nació, las mismas que habían cerrado los ojos de Clara cuando murió. Manos trabajadoras, manos honestas, manos que ahora temblaban con algo que no era solo vejez, era miedo. Tenía miedo. Por primera vez en décadas, sentí miedo real. No miedo de morir, eso era inevitable. Miedo de terminar mis días en un asilo mirando por una ventana esperando visitas que nunca llegarían. Miedo de perder mi casa, mi negocio, mi dignidad. Miedo de que Diego tuviera razón de que yo fuera obsoleto y necesario, un estorbo del pasado que se negaba a desaparecer. Volví a la sala y me hundí en el sillón donde Clara y yo solíamos ver televisión por las noches. Su olor seguía ahí débil, pero presente. O tal vez solo era mi imaginación. Tal vez solo era mi desesperación por aferrarme a algo, a cualquier cosa que me recordara tiempos mejores. María, susurré su nombre completo, el que solo yo usaba. María del Carmen. Si estuvieras aquí, ¿qué me dirías? Me dirías que deje ir, que venda la casa y les dé el dinero. O me dirías que luche, y entonces lo escuché. No su voz porque los muertos no hablan, pero escuché su risa. Esa risa que había llenado esta casa durante 30 años. Y recordé algo que me había dicho una vez años atrás cuando la ferretería estaba pasando por tiempos difíciles y yo consideraba cerrarla. Ricardo me había dicho tomando mi cara entre sus manos. Tú no eres de los que se rinden, tú eres de los que encuentran la forma. Siempre has sido así. Es lo que me enamoró de ti. No eres de los que se rinden. Las palabras resonaron en mi mente con más fuerza que las palabras crueles de Diego. Repetí la frase una y otra vez. No eres de los que se rinden. No eres de los que se rinden. Pero estaba tan cansado. 65 años de trabajar todos los días. De levantarme antes del amanecer y acostarme después de la medianoche. De sacrificar mi salud, mi tiempo, mis sueños. ¿Y para qué? Para que mi hijo me dijera que le daba vergüenza. Para que su esposa me amenazara con declararme incapaz. Para terminar solo en una casa llena de recuerdos que ahora dolían más que consolaban. Tal vez tenían razón. Tal vez debía rendirme. Darles lo que querían. Vender la casa, entregarles el dinero, encontrar un lugar pequeño donde esperar la muerte en paz. Al menos así Diego estaría contento. Al menos así tendría a mi hijo de vuelta, aunque fuera bajo sus términos. Pero entonces pensé en mi padre. Cómo había trabajado hasta el último día de su vida tallando muebles con manos artríticas, porque eso era lo que sabía hacer, lo que lo hacía sentir vivo. Murió en su taller con un cincel en la mano, haciendo lo que amaba. Nadie le quitó su dignidad. Nadie lo convenció de que era demasiado viejo, demasiado inútil, demasiado obsoleto. Y pensé en Clara. En cómo había luchado contra el cáncer hasta el final, negándose a rendirse incluso cuando los doctores le dijeron que no había esperanza. 6 meses le dijeron. Vivió 8. 8 meses de dolor insoportable, pero también 8 meses de dignidad, de fuerza, de demostrar que ella decidía cuándo era el momento de irse. Ellos no se rindieron. Y yo iba a rendirme ahora. Iba a dejar que 2 personas egoístas me quitaran todo lo que había construido. Me levanté del sillón. Mis rodillas crujieron. Mi espalda protestó, pero me puse de pie. Fui a la ventana y miré hacia la calle vacía. El barrio comenzaba a despertar. Don Esteban abría su panadería. La señora Martínez barría su vereda. Gente trabajadora, gente honesta. Mi gente, este era mi barrio. Mi comunidad, el lugar donde había construido mi vida ladrillo por ladrillo, cliente por cliente, día por día,
Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me iba a expulsar de aquí. Algo cambió dentro de mí en ese momento. El dolor seguía ahí profundo y punzante como una herida abierta. La traición todavía me quemaba en el pecho. Las palabras de Diego todavía resonaban en mi cabeza. Pero bajo todo eso, bajo toda esa angustia, comenzó a crecer algo diferente. No era rabia. La rabia es ciega y destructiva. Esto era algo más frío, más calculado, más peligroso. Era determinación. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero sería en mis términos, con mis reglas, usando las armas que yo había afilado durante 50 años de sobrevivir, en un mundo que no le da nada a nadie gratis. Porque si algo había aprendido levantando un negocio desde cero, es que uno no sobrevive siendo ingenuo. Uno no prospera siendo solo bueno. Hay que ser inteligente, hay que ser estratégico, y hay que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es tuyo. Fui a mi habitación y saqué una caja de zapatos de debajo de la cama. Dentro había documentos que no había mirado en años. La escritura de la casa, los papeles de la ferretería, mi testamento hecho hace 5 años cuando todavía creía que Diego era el hijo que yo pensaba que era. Los extendí sobre la cama y los revisé con ojos nuevos, ojos que ahora veían lo que antes había ignorado. Vulnerabilidades, puntos débiles, cosas que podían ser usadas en mi contra si no actuaba primero, pero también vi oportunidades, formas de protegerme, estrategias que podía usar. Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. Los bancos abrían a las 9. Los despachos de abogados a las 8:30. Me había dado una semana. Una semana para decidir, había dicho Diego. ¡Qué generoso! Pero yo no necesitaba una semana. Necesitaba un día. Solo uno. Porque ahí había tomado mi decisión. Y no era la decisión que ellos esperaban. Me duché, me afeité, me puse mi mejor traje, el que usaba para ocasiones especiales. El que Clara me había comprado para nuestra última Navidad juntos. Me miré en el espejo otra vez. El viejo seguía ahí, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Había fuego. Desayuné, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba fuerza para lo que venía. Preparé huevos, tostadas, café fuerte. Comí mecánicamente, saboreando cada bocado como si fuera combustible para la batalla que estaba por comenzar. A las 8 en punto tomé mi teléfono. Hacía años que no llamaba a este número. Pero algunos favores nunca expiran, algunas deudas nunca se olvidan. Marqué. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. Ricardo, dijo la voz al otro lado. Sorpresa. Hacía años que no sabía de ti. Necesito tu ayuda, respondí. Es urgente. Es sobre mi hijo. Hubo una pausa. Luego un suspiro que conocía bien. La vida tiene su forma de hacer justicia, ¿verdad? Ven a mi oficina. Hoy mismo. Vamos a arreglar esto. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió definitivamente. Si había aprendido algo en mi vida, es que las respuestas no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. Y eso es exactamente lo que hice. A las 8:30 en punto estaba parado frente al edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Cristal y acero. Moderno. Intimidante. El tipo de lugar donde Diego probablemente se sentiría como en casa. Pero yo no venía aquí a impresionar a nadie. Venía a protegerme. Subí al 5º piso. La placa en la puerta decía Javier Mendoza. Abogado. Hacía 15 años que no veía a Javier. 15 años desde que lo ayudé cuando su padre murió y él necesitaba dinero urgente para pagar el funeral. Le presté 20,000 euros sin pedirle nada a cambio, sin intereses, sin papeles firmados. Solo mi palabra y la suya. Me devolvió cada centavo en 2 años, pero siempre me había dicho que si algún día necesitaba algo, cualquier cosa, solo tenía que llamar. Hoy había llamado a cobrar ese favor. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. Javier se levantó de su escritorio cuando entré. Había envejecido bien. Traje impecable, cabello perfectamente peinado, pero los mismos ojos amables que recordaba del joven que lloraba en mi ferretería el día que su padre falleció. Ricardo, dijo estrechando mi mano con firmeza. Me alegra verte, aunque hubiera preferido que fuera en mejores circunstancias. Siéntate.
Cuéntame todo. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio y le conté todo. Cada palabra que Diego había dicho. Cada amenaza que Natalia había hecho. Los documentos de tutela. El plan de vender mi casa. Todo salió como un río que finalmente rompe el dique. Javier escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló lentamente. Ricardo, lo que me estás describiendo es un intento de abuso económico hacia una persona mayor. Es más común de lo que la gente piensa y desafortunadamente muchas veces viene de los propios hijos. ¿Tienen alguna base legal para declararme incapaz? Pregunté sintiendo cómo el miedo apretaba mi pecho otra vez. Javier negó con la cabeza. Basándome en lo que me dices, no. Manejas tu negocio. Vives independientemente. Tomas tus propias decisiones. Los ejemplos que mencionaron, olvidar cobrar una vez o dejar una puerta sin llave, no constituyen prueba de incapacidad mental. Un juez necesitaría evaluaciones médicas, testimonios profesionales, evidencia real de que no puedes cuidar de ti mismo. No pueden simplemente declararte incapaz porque les conviene. Sentí un peso levantarse de mis hombros, pero Javier levantó una mano antes de que pudiera relajarme completamente. Sin embargo, continuó, pueden intentarlo. Y el proceso, incluso si lo pierden, puede ser largo, costoso y angustiante. Además, pueden crear problemas de otras formas. Pueden empezar a sembrar dudas en tu comunidad, hablar con tus clientes, afectar tu negocio. Es una guerra sucia, Ricardo, y necesitas estar preparado. ¿Qué me recomiendas?, pregunté. Javier abrió una carpeta y sacó varios documentos. Primero, vamos a establecer protecciones legales inmediatas. Vamos a hacer un testamento nuevo, claro y sin ambigüedades. Vamos a establecer un poder notarial duradero, pero no a favor de Diego, sino de alguien en quien realmente confíes. Y vamos a documentar tu capacidad mental con evaluaciones profesionales que demuestren que estás perfectamente lúcido y capaz de tomar tus propias decisiones. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, pregunté. Si empezamos hoy, podemos tener lo básico listo en 3 días. Las evaluaciones médicas podemos programarlas para mañana mismo. Tengo contactos en el hospital. El testamento podemos redactarlo ahora y firmarlo ante notario esta tarde. 3 días. Diego me había dado una semana. Perfecto. ¿Hay algo más?, dijo Javier inclinándose hacia adelante. Necesitas evidencia. Si realmente intentan llevarte a juicio, necesitarás pruebas de sus verdaderas intenciones. Grabaciones. Testimonios, documentos. ¿Conservaste los papeles que te mostraron? Negué con la cabeza. Los dejaron sobre mi mesa, pero se los llevaron cuando se fueron. Javier asintió pensativo. Entonces necesitamos que vuelvan a mostrar sus cartas, que revelen su plan otra vez, pero esta vez documentado. ¿Crees que volverán a contactarte? Me dieron una semana para decidir. Seguramente llamarán en unos días para presionar más. Perfecto. Cuando lo hagan, diles que quieres reunirte para discutir los detalles. Lleva tu teléfono. Graba la conversación. En España es legal grabar una conversación en la que participas sin informar a las otras partes. Esa grabación puede ser crucial. Pasamos las siguientes 4 horas trabajando. Javier me hizo preguntas detalladas sobre mi situación financiera, mis propiedades, mis deseos para el futuro. Redactó un testamento que dejaba la casa a una fundación de caridad que ayudaba a personas mayores en situaciones de abuso. La ferretería quedaría en manos de un fideicomiso que la mantendría operando con las ganancias destinadas a becas para jóvenes del barrio. ¿Nada para Diego?, preguntó Javier levantando la vista del documento. Nada, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Si quiere mi dinero más que mi respeto, entonces no tendrá ninguno de los dos. Javier me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Sé que esto duele, Ricardo, pero estás tomando la decisión correcta. A las 2 de la tarde salí de su oficina con una carpeta llena de documentos. Evaluación médica programada para el día siguiente. Cita con el notario para esa misma tarde. Un plan. Una estrategia. Una forma de pelear. Pero necesitaba más. Necesitaba entender completamente quiénes eran ahora Diego y Natalia. ¿Qué más estaban escondiendo?
Así que hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a alguien del pasado de Diego, alguien que podía tener respuestas. Marcos había sido el mejor amigo de Diego durante la universidad. Habían sido inseparables hasta que Diego conoció a Natalia. Después de eso, Diego había cortado contacto con casi todos sus viejos amigos. Marcos me había buscado una vez preocupado por Diego, pero yo había defendido a mi hijo asumiendo que simplemente estaba ocupado con su nueva vida. Marqué su número que aún tenía guardado de aquella conversación hace años. Don Ricardo, contestó Marcos sorprendido. No esperaba su llamada. Marcos, necesito hablar contigo sobre Diego. ¿Podemos vernos? Hubo una pausa larga. Luego, sí. Sí, creo que es hora de que hablemos. Nos encontramos en un café pequeño cerca de la universidad, donde ambos habían estudiado. Marcos había cambiado poco. Todavía tenía esa cara honesta, esos ojos directos que siempre me habían gustado. Nos sentamos en una mesa apartada. Don Ricardo empezó. He querido contactarlo durante años, pero no sabía cómo. Necesitas saber algo sobre Diego y Natalia. Te escucho, dije preparándome para lo que vendría. Marcos respiró profundo. Diego cambió cuando conoció a Natalia. No de manera sutil, fue drástico. Ella venía de dinero, o eso, decía, aunque algunos dudábamos. Comenzó a avergonzarse de todo lo que había sido, de sus amigos que no venían de familias ricas, de su origen, de usted. Eso ya lo había notado, dije con amargura. Pero hay más, continuó Marcos. Natalia tiene deudas, muchas. Vive por encima de sus posibilidades. Compra ropa cara, sale a restaurantes caros, todo para mantener una imagen. Y ha arrastrado a Diego a ese estilo de vida. Sé de buena fuente que tienen tarjetas de crédito al máximo, que están desesperados por dinero. Por eso quieren mi casa, murmuré. Marcos asintió. Y no solo eso. Hace 6 meses Diego intentó pedir un préstamo bancario grande. Lo rechazaron. Intentó con otros bancos. Todos lo rechazaron porque ya tiene demasiadas deudas. Don Ricardo, no están planeando un negocio. Están tratando de salir de un agujero financiero que ellos mismos cavaron. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hijo no solo me había traicionado. Mi hijo era un mentiroso, un estafador que quería usar mi dinero para pagar sus excesos. Hay algo más, dijo Marcos dudando. Después de que Diego me cortó, investigué un poco sobre Natalia. Su familia no es rica. Es todo fachada. Su padre está en prisión por fraude. Su madre vive de pensión del gobierno. Todo lo que Natalia les dijo sobre su familia acomodada son mentiras. ¿Diego sabe esto?, pregunté. No estoy seguro, admitió Marcos. Pero sospecho que sí. Y que no le importa. Están juntos en esto, don Ricardo. Son 2 personas desesperadas dispuestas a hacer lo que sea por dinero. Le agradecí a Marcos y nos despedimos. Me quedé sentado en el café mucho después de que se fuera procesando toda la información. Mi hijo no solo era cruel, era un estafador, un mentiroso, alguien dispuesto a destruir a su propio padre por dinero. Esa noche llamaron, era Diego. Papá, dijo con voz forzadamente casual, solo quería saber si has pensado en nuestra propuesta. He pensado mucho, respondí, activando la grabadora de mi teléfono, como Javier me había instruido. Creo que deberíamos reunirnos para hablar de los detalles. Con calma, sin gritos. Escuché a Diego exhalar aliviado. Bien, eso es sensato. Mañana en tu casa, no, dije firmemente. En un lugar público, en el Café Continental, al mediodía. De acuerdo, aceptó. Papá, estoy contento de que estés siendo razonable. Ya veremos qué es razonable, respondí antes de colgar. Esa noche dormí por primera vez en días. Dormí profundamente porque sabía que la batalla estaba comenzando. Y yo, por primera vez, no era la víctima indefensa. Era el guerrero con un plan, con aliados, con pruebas. Diego quería jugar sucio. Bien, pero había olvidado que yo había sobrevivido 50 años en los negocios, no por ser ingenuo, sino por ser más inteligente que aquellos que intentaban aprovecharse de mí. Mañana les mostraría exactamente con quién estaban tratando. Y no sería el viejo débil que ellos esperaban. Sería el hombre que Clara había conocido. El hombre que mi padre había criado. El hombre que construyó algo de la nada.
y que no iba a dejar que nadie, ni siquiera su propio hijo, se lo quitara sin pelear. Esa fue la última vez que lo vi. No como mi hijo, sino como la lección más dura de mi vida. La reunión en el Café Continental fue exactamente lo que necesitaba que fuera. Diego y Natalia llegaron puntuales con sus sonrisas falsas y su confianza de que yo me había rendido. Se sentaron frente a mí con esa actitud de victoria anticipada que me revolvió el estómago. Papá comenzó. Diego, estoy orgulloso de que hayas tomado la decisión correcta. Esto será mejor para todos. Ya verás. Natalia sacó una carpeta nueva, llena de documentos que querían que firmara. Transferencias de propiedad, poderes notariales, autorizaciones bancarias. Todo listo para despojarme de todo lo que tenía. Sonreía mientras explicaba cada documento como si me estuviera haciendo un favor enorme. Dejé que hablaran durante 20 minutos. Cada palabra quedó grabada en mi teléfono que descansaba discretamente sobre la mesa. Cada amenaza velada. Cada manipulación. Cada mentira sobre cómo usarían el dinero. Lo documenté todo. Entonces saqué mi propia carpeta. Antes de firmar nada, dije con voz calmada, creo que deberían ver esto. Puse sobre la mesa el reporte de deudas que Javier había conseguido. Las tarjetas de crédito al máximo. Los préstamos rechazados. La verdad sobre la familia de Natalia. Las mentiras, todo. El color desapareció del rostro de Diego. Natalia se quedó petrificada, su sonrisa congelada en una mueca grotesca. ¿Pensaban que era tonto?, pregunté. Y mi voz ahora tenía un filo que no había usado en años. Pensaban que podían mentirme, manipularme, robarme, y yo simplemente me dejaría. Diego intentó hablar, pero lo detuve levantando la mano. No. Ahora me toca a mí hablar. Durante 32 años te di todo. No porque fuera mi obligación, sino porque te amaba. Porque creí que estaba criando a un hombre de honor. Pero me equivoqué, y a un estafador. A alguien capaz de destruir a su propio padre por dinero que ni siquiera planea usar para algo productivo, sino para pagar deudas de un estilo de vida que no pueden sostener. Natalia intentó recuperarse. Ricardo, esto es un malentendido. Podemos explicar. No hay nada que explicar, la interrumpí. Saqué otro documento. Este es mi nuevo testamento firmado ante notario ayer. Cuando yo muera, la casa irá a una fundación que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar. La ferretería seguirá operando en fideicomiso, con ganancias destinadas a becas educativas. No recibirán un solo centavo. Diego se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. No puedes hacer eso. Esa es mi herencia. Trabajé en esa ferretería. Trabajaste 6 meses y mal. Y en cuanto a herencia, tienes razón en algo que dijiste. Criar a un hijo es obligación de un padre. Pero dejarle una herencia no lo es. Eso es un regalo. Y los regalos se ganan con respeto, con amor, con lealtad. Cosas que ustedes no me han mostrado. La gente en el café había comenzado a mirarnos. Diego se dio cuenta y bajó la voz, pero su tono era venenoso. Vamos a impugnarlo. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales cuando hiciste ese testamento. Saqué otro documento. Estas son evaluaciones médicas completas realizadas ayer por 3 doctores diferentes, incluyendo un psiquiatra. Todos se certifican que estoy perfectamente lúcido y capacitado. También tengo grabada esta conversación donde ustedes admiten que su plan real era usar mi dinero para pagar sus deudas. Quieren ir a juicio, adelante. Pero les garantizo que lo único que conseguirán es humillación pública. Natalia tomó a Diego del brazo. Vámonos. Este viejo no vale nuestro tiempo, pero antes de irse necesitaba decir algo más. Algo que había estado cargando desde aquella horrible comida del domingo. Diego, lo llamé. Mi hijo se detuvo, pero no se giró. Cuando tu madre estaba muriendo, me hizo prometer que cuidaría de ti, que te mantendría a salvo, que te amaría incondicionalmente. Y cumplí esa promesa hasta el día que decidiste que mi amor valía menos que mi dinero. Hoy rompo esa promesa. No porque no te ame, sino porque el hijo que amo murió yo hace mucho tiempo. El hombre que veo ahora es un extraño que usa la cara de mi hijo. Diego se giró entonces. Sus ojos estaban rojos, pero no sé si era por lágrimas o por rabia.
Esto no termina aquí, dijo. Tienes razón, respondí. Termina cuando uno de nosotros muera. Y cuando ese día llegue, al menos yo sabré que viví con dignidad. Se fueron. Los vi alejarse por la calle y sentí nada. O tal vez sentí todo y era demasiado para procesarlo. Después de que desaparecieron de mi vista, pagué mi café y caminé de regreso a casa. El barrio se veía igual. Don Esteban saludándome desde su panadería. La señora Martínez regando sus plantas. Mi vida continuaba, pero era diferente. Más ligera de alguna manera. Como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Han pasado 10 meses desde ese día. 10 meses en los que Diego no me ha contactado ni una sola vez. Intentaron impugnar el testamento, pero su abogado se retiró del caso cuando vio las evidencias que teníamos. El juez desestimó su petición en la primera audiencia. Escuché por Marcos que Diego y Natalia se divorciaron hace 3 meses. Aparentemente, cuando quedó claro que no habría dinero, ella encontró a alguien más a quien manipular. La ferretería sigue abierta. Contraté a un joven del barrio, hijo de don Esteban, que me ayuda con las cosas pesadas. Es un buen chico. Trabajador, honesto. Me recuerda a cómo yo era a su edad. Le estoy enseñando el negocio y cuando yo ya no esté, el fideicomiso le dará la opción de comprarlo a un precio justo. La casa sigue siendo mía. Algunos días me siento solo en ella, no voy a mentir. Echo de menos a Clara. Echo de menos al Diego que creí que tenía. Pero también he aprendido que la soledad es mejor que la compañía tóxica. Que estar solo es diferente a sentirse solo. He hecho nuevos amigos en el centro comunitario del barrio. Jugamos a las cartas los jueves. Vamos a comer juntos los domingos. Son personas de mi edad que entienden lo que es construir una vida con las manos, que respetan el trabajo duro, que valoran la honestidad por encima de la riqueza. A veces me pregunto si Diego piensa en mí, si se arrepiente. Si en las noches tranquilas recuerda los días cuando éramos felices, cuando él era mi pequeño y yo era su héroe. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño como antes. Porque he aprendido algo fundamental en estos 10 meses. He aprendido que el amor de un padre no debe ser incondicional cuando ese amor se usa como arma en su contra. Que respetar a los hijos no significa dejarlos destruirte. Que ser bueno no significa ser débil. Y que a veces la única forma de salvar tu dignidad es dejar ir a las personas que amas, incluso cuando esas personas son tus propios hijos. La vida tiene su forma de hacer justicia. No siempre de la manera que esperamos, no siempre de la manera que queremos, pero siempre de alguna forma. Diego quería mi dinero más que mi amor. Y al final no obtuvo ninguno de los dos. Yo quería a mi hijo de vuelta. Y aunque no lo recuperé, recuperé algo más valioso, mi respeto propio. Si pudiera dar un consejo a otros padres, especialmente a los mayores como yo, sería protejan lo que es suyo. No con avaricia, sino con sabiduría. Asegúrense de tener un testamento claro hecho con un abogado de confianza, alguien que no esté involucrado con su familia. Documenten todo. Guarden evidencias. Y si sienten que algo no está bien, confíen en ese instinto. Años de experiencia de vida nos dan una intuición que rara vez falla. No permitan que el miedo a estar solos los haga aceptar abuso. No permitan que la culpa los haga firmar documentos que no entienden. Y sobre todo, recuerden que ustedes también tienen derechos. El hecho de ser mayores no los hace menos valiosos, no los hace menos dignos de respeto, no los hace obsoletos, sin importar lo que sus hijos digan. Hay organizaciones que ayudan. Hay abogados que se especializan en proteger a personas mayores. Hay recursos, pero primero tienen que estar dispuestos a aceptar que necesitan ayuda, que no es vergonzoso admitir que sus propios hijos los están lastimando. Que pedir ayuda no es debilidad, es fortaleza. A veces perder a alguien no es perder. Es liberarse. Es encontrar paz donde antes había guerra. Es recuperar tu vida de manos de quienes querían robarla. La dignidad no tiene edad. El respeto no se mendiga, se exige. Y el amor verdadero nunca pide que te destruyas para demostrar su existencia. Estas son las lecciones que aprendí de la forma más dura.
Pero son lecciones que ahora comparto con la esperanza de que alguien en algún lugar las escuche antes de que sea demasiado tarde. Antes de que firmen esos documentos. Antes de que entreguen su casa. Antes de que pierdan todo lo que construyeron con años de sacrificio. Porque todos merecemos envejecer con dignidad. Todos merecemos morir en paz en nuestros propios términos, en los lugares que construimos con nuestras propias manos. Y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera nuestros propios hijos, tiene derecho a quitarnos eso. Si mi historia te tocó el corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, me gustaría saberlo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Si eres un padre o madre mayor pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo, que hay salida, que hay esperanza. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que está pasando por esta situación? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte tu historia. A veces solo saber que otros han pasado por lo mismo y han sobrevivido es suficiente para darnos el valor de actuar. Comparte mi historia con alguien que la necesite escuchar. Con ese amigo que está siendo presionado por sus hijos. Con esa vecina que no entiende por qué su familia la trata mal. Con cualquiera que piense que está solo en esta batalla. No lo están. Somos muchos. Y juntos podemos protegernos. Podemos aprender unos de otros. Podemos recordarnos mutuamente que la edad trae sabiduría, no debilidad. Que los años vividos son medallas de honor, no señales de obsolescencia. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir el momento más doloroso de mi vida con la esperanza de que sirva para proteger a alguien más. Gracias por recordar que detrás de cada historia hay una persona real con cicatrices reales, pero también con fuerza real. Un abrazo fuerte desde Madrid, desde mi ferretería que sigue de pie, desde mi casa que sigue siendo mía, desde mi vida que recuperé. Hasta pronto. Y recuerden, la dignidad no tiene edad. Ricardo Fernández, 66 años, Madrid.